Sabemos que hay mucha gente que vive preso del maligno. El otro día, ¿no?, en lo que iba por la calle, vi a un joven, ¿no?, que estaba, ¿no?, totalmente adicto al vicio y caminaba arrastrando prácticamente su pantalón. Y en lo que él se enfocaba en poder consumir, ¿no?, las drogas, él simplemente arrastraba y lo único que le importaba es eso, su pantalón caía, porque yo me fijé en esta persona, ¿no? Entonces, al punto que ya no podía caminar y simplemente botó el pantalón, tiró y solamente se ocupaba en consumir, ¿no? ¿Cómo está esta persona? Profundamente atada en ese vicio, ¿no?, preso del maligno. Hoy día vamos a hablar de la libertad, ¿no? Es el mes también de nuestra patria en que se proclamó hace ya más de 200 años, ¿no?, la libertad. Pero vamos a hablar de la libertad que tenemos en Cristo, ¿no? O somos esclavos o somos libres, ¿no? Esa es la gran pregunta. Todos sabemos que venimos de un trasfondo, ¿no?, donde éramos también esclavos del maligno, porque hacíamos las cosas que le agrada al diablo, ¿no? Desde siempre se ha opuesto a Dios, ¿no? Y todo aquel que vive lejos de Dios se opone a Dios. No le gustan las cosas del Señor. No quiere vivir, ¿no?, bajo esa voluntad del Señor. Y nosotros hemos aprendido a vivir, ¿no?, en la voluntad de Dios, en la obediencia a su palabra. Hemos aprendido a vivir alabando su nombre, buscando su guía y dirección. Y esa libertad, amados hermanos, nos permite realmente tener vida. Como dijo Jesús, he venido a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuándo decimos amén? Porque esa es la verdadera libertad, tener vida abundante en el Señor, ¿no? Y ahora vamos a entender lo que vamos a ir enseñando. Avancemos. Dice: Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y una de estas características propias de Dios es la libertad para decidir. Es decir, Dios es soberano, ¿no? Dios es soberano en todo lo que Él decide, en todo lo que Él hace, ¿no? ¿Y qué dice el texto? En Salmo 135:6 dice: el Señor hace lo que le place por todo el cielo, muchas gracias, hermanita, y toda la tierra, en los océanos y en sus profundidades. Acá dice: Él hace todo lo que le place. Yo sé que, amados hermanos, aún Dios, con toda su soberanía, no hace, por ejemplo, el mal, ¿no? Dice: sus pensamientos son siempre de bien hacia nosotros. Nosotros tal vez podamos, como tenemos la imagen, semejanza de nuestro Dios, podemos reflejar, ¿no?, esa libertad. Pero libertad no en el término de libertinaje, de hacer los deseos, todo aquello que, ¿no?, que complace la carne, sino la libertad de poder vivir en esa comunión con el Señor, de poder no ser gobernado por, como les contaba al principio, ¿no?, como este joven totalmente preso del maligno, en adicción, ¿no?, sino en esa libertad de poder adorar a nuestro Padre, a nuestro Creador, sabiendo que de Él tenemos vida, sabiendo que Él es el que tiene un propósito para nosotros, que estamos diseñados con un plan perfecto de Dios y que se cumple solamente de la mano de nuestro Señor, ¿no? Y el principio es: la libertad es la capacidad de decidir por iniciativa y voluntad propia. Es el regalo más importante que Dios ha dado al hombre, ¿no? Entonces, ser libres, amados hermanos, para tomar las decisiones correctas es lo más precioso que nosotros ahora tenemos, ¿no? El hombre sin Dios piensa que tiene libertad para hacer lo que quiere, ¿no? Pero esa libertad generalmente, ¿no?, tiene sus consecuencias de lo malo que hacen, porque como es seducido, ¿no?, por el pecado, por la maldad de este mundo, entonces siempre va a traer consecuencias. Los que vivimos en esa libertad del Señor sabemos que lo que Dios dice, ¿no?, todo lo que el hombre sembra, eso mismo cosechará. Podemos ya nosotros decidir con sabiduría sobre lo que nos conviene, sobre lo que no nos conviene. En Deuteronomio 30:19 dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte,
entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes, ¿no? O sea, Dios mira cómo nos da esa libertad. Nos da esa libertad para tomar decisiones. Y pone como testigos al cielo y la tierra, dice, ¿no? Y luego dice Dios, ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Es decir, si eligieras la libertad de, ¿no?, de obedecer a Dios, ¿no?, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar. ¿Qué es esa libertad? Dice, eliges esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Entonces, la libertad, amados hermanos, es esa capacidad de poder ver en Dios, ¿no?, su voluntad para nuestra vida. Porque sabemos que también toda libertad que Dios nos da, también hay una responsabilidad, ¿no? Porque claramente acá dice, hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. Uno elige, uno decide. Y cada día, amados hermanos, tomamos decisiones. Cada día, cada momento. Tú has decidido, por ejemplo, venir hoy día temprano, te has levantado temprano para poder participar del culto. Y mucha gente, ¿no?, no tiene ese deseo, vive completamente atribulado, cargado en sus vanidades, en lo que su mente y su corazón le dictan. No, para nada busca siquiera el consejo de Dios, ¿no?, etcétera. Avancemos. Veamos las verdades eternas o que son innegables. Uno, primero, Dios creó al hombre y a la mujer rodeándolo con lo mejor. Es decir, cuando Dios nos crea, Dios primeramente hace al hombre, dice, cuando Dios crea al hombre, dice, y todo lo que había creado, dice, es bueno y bueno en gran manera. Es decir, cuando crea al hombre, Dios, ¿cómo lo califica? Una obra maestra, algo precioso, algo único. Y más que eso, todavía más, conforme a su imagen y semejanza. En Génesis 2, en el 8 para adelante dice, después el Señor Dios plantó un huerto en el Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. Algo precioso, algo perfecto. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles hermosos, dice árboles, y que daban frutos deliciosos. Y en medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ahí estaba el hombre, ¿no?, con lo mejor de parte de Dios, ¿no?, para disfrutar de toda su benevolencia, de todo su amor, de toda su gracia. Ahí estaba el hombre. Dios le dio lo mejor al hombre. El hombre tiene capacidad de razonar, de pensar, y esa capacidad le permite conocer a Dios. Le permite al hombre poder discernir, poder sentir su presencia, le permite poder amar, ¿no? Entonces, amados hermanos, tener lo mejor de Dios nos permite relacionarnos con Dios de una manera adecuada, lo cual sabemos que ha sido afectada profundamente por el pecado. El pecado que hizo cuando Dios le advirtió, ¿no?, que no comiera el fruto prohibido, porque ciertamente eso le iba a apartar de Dios, le iba a alejar de Él, ¿no? Y el hombre desde ese momento vive alejado de Dios. Si no fuera por Cristo, amados hermanos, ¿qué sería de nuestra vida? Dios le dio al hombre la capacidad de elegir a quién obedecer, ¿no? Imagínense a un Dios en toda su soberana voluntad, nos da libertad. Usted póngase a pensar en esto. Hoy en día el hombre hace robots muy capaces de todo, ¿no? Le da tanta facilidad, hasta pueden caminar. Están reemplazando mucho, ¿no?, a la mano de obra humana, ¿no? Ahora pueden hacer prácticamente todo, cosas hasta operar, amados hermanos. Pueden operar también. O sea, han potencializado tanto en esta tecnología de los robots. Pero los robots están están totalmente condicionados a lo que el hombre determina. O sea, están controlados por el hombre. El robot no puede hacer lo que quiera, ¿no? Siempre estará sujeto a lineamientos. Imagínense a Dios. Nos ha dado también tanta capacidad como seres humanos, pero nos dio libertad. Es increíble nuestro Dios, amado hermano, cuando nosotros nos ponemos a pensar.
Él confió en nosotros, que nosotros tenemos tanta capacidad y vamos a poder elegir el bien. ¿Y quién es el bien? Nuestro Dios. Él es nuestro mayor bien. Él es nuestro único bien, ¿no? Y cuando elegimos a Dios, amado hermano, realmente estamos eligiendo lo mejor, lo correcto, lo que Dios diseñó. En Génesis 2:16 dice, ¿no? Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente el fruto de cualquier árbol del huerto. O sea, le da esa libertad de elegir a quién obedecer. Y nosotros sabemos la historia, ¿no? El hombre y la mujer se esclavizaron a quien obedecieron, ¿no? Imagínense, en el huerto lo tenían todo, porque Dios lo rodeó de tanta bendición. Sin embargo, a pesar de todo lo bueno que tenía, el hombre decidió obedecer al enemigo, al diablo, ¿no? Cayó en la tentación porque le dijo, no, simplemente no morirás, sino que si comes del fruto que Dios te prohibió, se abrirán tus ojos y serás como Dios, conocerás el bien y el mal. Entonces, ¿qué necesidad tenía el hombre de ser como Dios, ¿no? ¿Qué necesidad tenía de conocer el bien y el mal, si Dios le había dado todo lo que necesitaba? Pero así es, amado hermano, así es el ser humano. Y todos tenemos esa condición, ¿no? Nuestra libertad muchas veces nos lleva a elegir lo malo, a elegir lo que no nos conviene, ¿no? Pero avancemos en esta enseñanza. Miremos el pasado. El hombre es esclavo primeramente del diablo. O sea, esa es su primera condición. En Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, ¿no? Si recordamos cómo éramos antes, amados hermanos, antes de tener a Cristo en nuestras vidas, antes de que Él sea el Señor de nuestras vidas, ¿cómo éramos? Siempre llenos de egoísmo. Pensábamos que amábamos, pero solamente lo que nos convenía. Era un amor interesado. Éramos orgullosos, soberbios. Pensábamos que solo nosotros importábamos, que tenemos la última palabra, etc. Amado hermano, el hombre sin Dios es profundamente egoísta. Esa era nuestra condición. Y el pecado era parte normal de nuestra vida. Mentíamos y éramos campeones en la mentira. Al peruano lo conocen como el vivo, ¿no? El vivo en todo, porque siempre quiere sacar provecho de sus ventajas. Si ve toda libertad para hacer lo que quiera, no escatima en sacar provecho, amado hermano. Por eso al peruano lo conocen así, ¿no? Pero ¿qué se hace el hombre en esa condición? Esclavo del diablo. En realidad, lo que está haciendo es ser instrumento del enemigo, porque el maligno siempre busca destruir al hombre. Él acá ha venido, amados hermanos, dice a robar, a matar, a destruir. Obedecer al diablo es caer en ese cuadro de engaño, ¿no? Es ser destruido, es ser engañado, es estar muerto. La segunda condición del hombre es esclavo del pecado. En Juan 8:34 dice, cuando Jesús dice a la gente, ¿no?, al que creyó en él, dice: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, ¿no? Solamente si se mantienen fieles a mis enseñanzas. ¿Cómo podemos ser discípulos del Señor? Cuando somos fieles a su palabra, a su voluntad, a lo que Él nos enseña, a lo que Él nos guía. Luego dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. En esa medida que conocemos la palabra, vamos siendo libertados, ¿no?, de toda esclavitud, de todo hábito pecaminoso y de todo aquello que el maligno tenía en nosotros. El otro día conversaba con una hermana y decía que es de otra congregación, dice, muchas veces cuando oran vomitan, algunos, ¿no? ¿Y qué está sucediendo? Están siendo liberados, ¿no?, de espíritus demoníacos. Justamente porque viven, ¿no?, presos en áreas, siendo creyentes, amado hermano. En la palabra encontramos, ¿no?, todo este tipo de cosas. ¿Qué más dice acá? O sea, solo la verdad nos hace libres verdaderamente, ¿no? La verdad, la palabra.
El pastor explicaba un día, ¿no?, respecto a que en algunos encuentros mucha gente se manifestaba, ¿no?, las posesiones demoníacas, ¿no?, en las liberaciones. Pero en los encuentros que hacíamos no había esas manifestaciones. Entonces él entendió, pero ¿qué está pasando, no? De repente no está siendo efectivo este tiempo especial en la presencia de Dios. Entonces entendió que la palabra nos iba libertando, sin necesidad de tanta manifestación. Porque la verdadera libertad, amados hermanos, es la que nos da la palabra de Dios. Las verdades eternas que Dios planta en nuestro corazón nos hacen vivir en libertad, en la libertad verdadera y no en el engaño de este mundo. Porque el pecado nos ha llevado a pensar que dice la Biblia que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Nosotros también hemos estado acostumbrados a esa forma de vida. Pensamos que lo que hacíamos estaba bien, ¿no? Y pensamos que éramos gente muy buena. Porque muchas veces no sé, sentíamos compasión por alguien y le dábamos algo. Pero siempre era simplemente para gratificar nuestro corazón. Pero cuando la palabra nos confronta, así como Jesús le confrontó al joven rico, ¿qué había en nuestro corazón? Idolatría, amados hermanos. Es decir, el pecado se había hecho parte de nosotros, que simplemente éramos esclavos del pecado, como dice la palabra. Ahí dice, Jesús dijo en el versículo 34, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Esa es la verdad. Todo el que comete pecado se hace esclavo del pecado. Si tú y yo seguimos pecando, amado hermano, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos nuevamente esclavizando. Hemos sido libertados totalmente, como vamos a ver también más adelante. Pero sin embargo, si nosotros persistimos en los hábitos de pecado, los hábitos antiguos, ¿qué estamos haciendo? Nuevamente nos estamos enlazando con el mal. Nuevamente estamos admitiendo lo malo del enemigo en nuestra vida. ¿Qué más vemos? La condición pasada. El hombre es esclavo del sistema de valores de este mundo. Y el sistema de nuestro mundo es profundamente pecaminoso, amado hermano. Casi todo está influenciado por el pecado. La televisión, los medios de comunicación, el internet, plagado profundamente en el pecado, ¿no? Entonces, Efesios 2, 1 al 2, mira lo que dice. Antes ustedes están muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. Un muerto simplemente no tiene capacidad de nada, está muerto. Así era nuestra condición, producto de nuestros muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. O sea, el que peca, ¿a quién obedece? Al diablo. Por más que diga soy libre, su vida está en obediencia al diablo. El diablo le hace creer que es libre, que tiene libertad para hacer todo, ¿no? Luego dice, eran obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. El hombre no se da cuenta que hay un ámbito invisible que es el que gobierna, que es el que prevalece en la vida del ser humano. Por eso, amado hermano, todo lo que tú haces acá sube al ámbito espiritual y después cae, ¿no?, como una consecuencia. ¿Y qué más dice? Del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. ¿En quiénes actúa? En todos aquellos que se niegan a obedecer a Dios. Antes éramos así también, profundamente desobedientes. ¿Alguien anhelaba de Dios antes de tener a Cristo? Nada, amado hermano. Solo la misericordia de Dios nos alcanzó y Dios pues tocó nuestro corazón. Y Él produjo fe en nosotros para creerle. Y por esa chispita de fe, Dios empezó a transformar toda nuestra vida. En Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No se hagan parte de este mundo. Dios conoce profundamente, sabe. Jesús mismo dijo, ¿quién es el que gobierna este mundo? El príncipe de este mundo. Claro, en los hijos de desobediencia. Pero la Biblia nos advierte, no se hagan
no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. La verdadera libertad es que Dios cambie nuestra manera de pensar, de que la verdad pueda gobernar nuestro corazón. Y amados hermanos, ese proceso que hace el Espíritu Santo por la palabra nos va libertando permanentemente, porque muchos todavía tenemos hábitos pecaminosos, conductas pasadas que siguen influenciando a veces, no sé, nuestros comportamientos, nuestras conductas, nuestras reacciones. Siempre tenemos que estar revisando cómo estamos, amor, cómo está nuestro corazón. Puede estar profundamente todavía contaminado por el resentimiento, no sé, por el egoísmo, por la avaricia, por la codicia, ¿no? Dios nos ha llamado a vivir en completa libertad en todos los ámbitos de nuestra vida. A veces también por la enfermedad, ¿no? Nos esclavizamos y pensamos que es que mi enfermedad. Nos hemos apropiado cuando hemos hecho libres de todo, dice, ¿no? Cuando Jesús, amado hermano, pagó el precio por cada uno de nosotros, dice, el precio de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas hemos sido curados. La Biblia dice que hemos sido curados. O sea, Dios ya pagó aún por nuestras enfermedades. Amén, hermanos. ¿Qué más vemos viendo el pasado? En Colosenses 2:13 dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. O sea, estábamos muertos espiritualmente, con una naturaleza que siempre tiende al pecado. Así era nuestra condición pasada. Es decir, el pecado era parte normal de nuestra vida, ¿no? Algo común y corriente. Nuestra naturaleza indica lo que somos, ¿no? Por ejemplo, las aves por su naturaleza vuelan, cantan, los perros ladran, los gatos maullan, etc. Su naturaleza les lleva a ser como son. Y el hombre sin Cristo, su naturaleza siempre lo va a llevar al pecado, ¿no? Siempre. Es parte inherente de su vida. O sea, y así era nuestra condición, amados hermanos, ¿no? Siempre estábamos influenciados por esa forma de vida que tiende siempre a la maldad. En todo éramos profundamente malignos, hasta con nuestra propia familia, a quien nosotros decíamos que amamos. Uno dice, yo amo a mi esposa, y muchas veces lo maltrata, ¿no? Cuando uno conoce la palabra se da cuenta que tantas conductas y hábitos que teníamos dentro de la familia eran profundamente malvadas, ¿no? Profundamente. Uno decía, con traer la provisión para casa ha cumplido con todo, pero no, al ver la palabra uno se da cuenta que realmente uno ha cumplido solamente su responsabilidad, una partecita de lo que le toca hacer con la familia. Tiene que tener siempre esa disposición para escuchar a su esposa, ¿no? Para respetarla, para darle la dignidad que se merece. A los hijos, dice, no exasperéis a vuestros hijos, tratarlos con amor. El hijo cuando llega del colegio, ¿cómo llega? Cargado, cansado, ahí molesto, fastidiado, hasta ni saludar quiere. Y uno a veces todavía, ¿por qué estás así? Empieza a reclamarle, ¿no? Pero no sabe qué es lo que le ha pasado. En el colegio hacen bullying, en el colegio muchas veces lo maltratan, pasa vergüenza, etc. Y uno en la casa igual lo carga más, ¿no? Por eso, amados hermanos, Dios nos lleva a que tenemos tantas responsabilidades en nuestra condición de padres, en nuestra condición de hijos, etc. Tenemos mucha responsabilidad. Y por ello, cuanto más crezcamos en la palabra, nos vamos a ir dando cuenta cuán libres somos en Dios. ¿Qué más encontramos? La consecuencia, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, el hombre está intrínsecamente inclinado al mal y es incapaz de agradar a Dios por sus propias fuerzas. Es decir, el hombre sin Cristo es imposible que agrade a Dios, amado hermano. Puede agradar tal vez a las demás personas, comprando, ¿no? Muchas veces el hombre hasta quiere comprar amor, ¿no? Y a veces piensa que lo logra porque le sonríen, porque lo tratan bien, porque el día que no suelta la plata, el pastor dice, no,
Písale el callo, a ver, vas a ver cómo reacciona. Entonces te vas a dar cuenta de qué hay en su corazón. Porque dicen, eso te quiero, ese eres lo máximo. Pero después, cuando no alcanza lo que quiere, muestra lo que hay verdaderamente en su corazón. En Romanos 3, 10 al 12 dice, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. O sea, cuando Dios ve al hombre, no hay uno que busque agradar a Dios. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, dice la palabra. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, es decir, incapaces de poder agradar a Dios. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo, amado hermano. O sea, todos, por la naturaleza pecaminosa, estamos en esa condición, sin capacidad de poder agradar a Dios. En Jeremías 13:23 dice, ¿acaso puede un etíope cambiar de color su piel? O sea, de lo que es negro puede volverse blanco porque él lo quiere. Y dice, ¿puede un leopardo quitarse su mancha? Es imposible, dice la Biblia. Y así dice, tampoco ustedes pueden comenzar a hacer el bien porque siempre han hecho lo malo. Así es la condición del hombre sin Cristo, siempre haciendo lo malo. Así que, amados hermanos, muchas personas que fungen de ser buenos, pero no tienen a Cristo, son en lo profundo de su corazón profundamente malignos, ¿no? Así que por eso que Dios nos advierte, dice, no os unáis en yugo desigual, porque justamente dice, ¿qué comunión tiene, no, lo bueno con lo malo, ¿no? Lo santo con lo profano? No se puede, ¿no? Nos advierte de ese ámbito maligno que opera en todos aquellos que no tienen a Cristo, que no tienen a Dios en su vida. Y como dice el Chapulín, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos ante esa condición? Pablo decía, ¿no? Miserable de mí, lo que no quiero hacer, eso hago. Y todos éramos así, amados hermanos. ¿Cuántos quieren salir de algún vicio que sabe que el vicio lo está llevando a la destrucción, a lo peor en su vida, pero sin embargo, siempre lo hacen? Dice el que toma, la Biblia lo dice, ¿no? El que se embriaga, dice, sufre todo tipo de dificultades, golpes, ¿no? Dolores, pero dice él, no sintió porque como está ebrio, no siente ¿no? el dolor, el sufrimiento. Y al día siguiente, dice, nuevamente va con ese anhelo de seguir tomando. Está profundamente arraigado en el vicio, es decir, atado al maligno, ¿no? Por eso dice, ¿quién podrá ayudarnos? Veamos la palabra. Dios diseñó desde la eternidad librar al hombre de su esclavitud. El deseo de Dios nos creó a su imagen y semejanza, amado hermano. ¿Por qué nos creó en esa condición de poder disfrutar de la bondad de Dios, de poder estar en su presencia? Dios es un Dios santo, no admite el pecado en su presencia. Por eso cuando el hombre pecó simplemente fue despojado de su presencia, fue alejado de su presencia. Y nosotros sabemos que el pecado siempre nos aparta de Dios, amado hermano. Tú puedes estar alabando al Señor, pero si en tu corazón guardas el pecado, guardas el resentimiento, realmente estás alejado del Señor. Imagínense, la Biblia dice, si no estás en paz con tu pareja, con tu esposa, tus oraciones, ¿qué dice? Tienen estorbo. No puedes orar ni siquiera. De nada sirve que ores. Por eso, cuán importante es entender que nosotros siempre debemos estar en comunión con Dios, en paz con Dios, siempre, ¿no? ¿Y Dios qué diseñó? Que el hombre pudiera ser libre de la esclavitud del pecado. En 1 Pedro 1:19 dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Esa fue nuestra condición. No fue pagado con oro ni con plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Dios había previsto, ¿no?, poder librarnos, poder darnos la libertad por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, fue pagado a precio de su sangre.
¿Y cuándo fue eso, amado hermano? Cuando se cumplió el tiempo, como dice Gálatas 4:4. Sin embargo, dice, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Es decir, que en el diseño eterno de Dios estaba ese plan perfecto para que un día nosotros pudiéramos alcanzar libertad por nuestro Señor. Estábamos presos. Póngase a pensar en uno que está preso físicamente, ¿no? En una cárcel. Cuando esa persona adquiere su libertad, ¿cómo se siente? Se siente el hombre más feliz o la mujer más feliz de este mundo, porque al fin puede, ¿no?, disfrutar del aire de libertad. Es tremendo esa condición, amado hermano. Imagínese usted cuando era esclavo del pecado. Cuando usted es libre realmente, al fin, usted cuando conoce la verdad dice, al fin conozco la verdadera libertad, el poder amar a Dios. Avancemos. El Hijo de Dios se hizo hombre para librarnos de la esclavitud del pecado y darnos vida. Imagínense a ese Dios tan grande, creador de todo. Dice, ni su presencia ni los cielos de los cielos pueden contenerlo. Sin embargo, se hizo hombre tan pequeñito. En el universo, amado, el hombre es solo un puntito. Siendo Dios, decidió hacerse hombre. ¿Pero para qué? Dejar su grandeza, dejar su gloriosa majestad, ¿para qué? Simplemente por amor a ti, por amor a mí, por amor al mundo que vivía esclavo del pecado. Porque claramente dice, ¿no?, para librarnos se hizo hombre, ¿no? Él, mira lo que dice Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El anhelo de Dios es que todos sean salvos. Por eso dice, en su vida en rescate por muchos, ¿no? Amado hermano, realmente cuán bueno es nuestro Señor. Su amor es tan grande. Por eso la Biblia dice, el amor de Dios es eterno, ¿no? Es inconmensurable, ¿no? Nos ama tanto que no escatima nada, ni su propia vida, el sufrimiento que significó el pago de nuestros pecados, ¿no? Ahora, al nacer de nuevo, el Hijo de Dios es libre del poder del diablo. Esa es la condición de todo aquel que reconoce a Cristo, dice, ¿no? Nace de nuevo, adquiere la verdadera libertad. En Hebreos 2:14-15 dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también, o sea, es Cristo, se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. Esa era la única forma. Es el diseño de Dios para librarnos del pecado, que el Dios Santo debía hacerse hombre y en su condición de hombre morir, llevar nuestro pecado. Y dice, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte, ¿no? El pecado es muerte y el diablo tenía poder sobre la muerte. Y dice en el 15, únicamente de esa manera el Hijo, es decir, Cristo, podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Todos éramos esclavos del pecado y simplemente estaban muertos y en camino del infierno, separación eterna de Dios. Esa era nuestra condición. No teníamos voz ni voto, no podíamos levantar. Un muerto no tiene capacidad de nada, amados hermanos, de nada. Simplemente está muerto. Por eso toda la obra que tú y yo hemos alcanzado por la misericordia de Dios es solo por lo que Jesús hizo, amado hermano. Nosotros no hemos hecho nada, absolutamente nada. Por eso la salvación es solamente gracia, el regalo perfecto de Dios. Así que nadie puede jactarse de que fui tan inteligente, tan sabio al reconocer a Cristo. No, es que la misericordia de Dios te alcanzó y te permitió, ¿no?, alcanzar su salvación. Todo es la obra preciosa de Dios. ¿Y qué significa nacer de nuevo? En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo era nuestra vida antes? Ahí, esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Y cuando el Señor nos da libertad, rompió esa cadena, ¿no? Todo aquello que nos ataba al diablo. Nos dio completa libertad. Tú eres totalmente libre, amado hermano, para vivir para Dios. O sea, muchos dicen, no, es que no puedo con esto, ¿no? Sí podemos, amado hermano. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro que lo dijo pensando en todas las circunstancias que había vivido, en tiempos donde había pasado escasez, donde había pasado todo tipo de penurias y había alcanzado realmente el poder prevalecer en el poder de Dios, por la gracia del Señor. Y así también nosotros, amado hermano, podemos decirle no al pecado. Podemos prevalecer en la obediencia al Señor. Tú sabes que Dios bendice la obediencia, Dios bendice la fidelidad, Dios bendice cuando tú le crees su palabra. Porque muchos de nosotros muchas veces sucumbimos en nuestra fe. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las situaciones difíciles. Y no es que eso sea, digamos, porque a veces le decimos, es que el diablo amado hermano, muchas veces Dios permite esas situaciones para probar nuestra fe. Porque es fácil cantarle acá, ¿no? Es bonito y es bueno todo. Pero sin embargo, nuestra fe muchas veces tiene que ser probada. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos la verdad completamente afirmada en nuestro corazón. Porque podemos ser emocionales, ¿no? A veces yo escucho, ¿no?, algunos que dicen, es que hoy sentí la presencia de Dios, esta alabanza era la que me llena. ¿Que la alabanza era para ti? ¿No era para Dios? A veces nos equivocamos, amado hermano, y calificamos las cosas por lo que uno siente. La palabra simplemente es la verdad. Lo sientas o no lo sientas. Es necesario por eso vivir por fe. La Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Fe a qué? Fe a la palabra, a lo que Dios dice, a lo que Dios establece. Por eso hoy en día hay muchos creyentes sin pasión por el Señor. ¿Por qué? Porque no sienten, no sienten el fuego de Dios, no sienten la pasión por el Señor. Hermano, no tienes que sentirlo, simplemente tienes que creerlo. Que Dios está siempre a tu lado, mirando lo que haces, ¿no? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Camina delante de mí y sé perfecto. Y eso te dice a ti y a mí todo el tiempo. Porque Dios dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus palabras, a nuestras oraciones, a nuestras palabras. Y es más, amado hermano, Él conoce nuestros pensamientos. Por eso es tan importante que podamos entender cuál es nuestra nueva condición de hijos de Dios. ¿Libres para qué? ¿Para volver al pecado? No, amado hermano. Libres para poder amar verdaderamente a nuestro Dios y glorificar su nombre. Porque el precio que Él ha pagado es tan grande, tan alto, incapaz de que nosotros podamos siquiera restituir en algo. No podemos. Porque su precio es precio de sangre, precio de nuestro mismo Señor Jesucristo. Valoremos, amado hermano, ese regalo tan grande que Dios ha extendido hacia nuestras vidas. Avancemos. La libertad significa libres de la culpa del pecado. En Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están, ¿no?, o para los que pertenecen a Cristo Jesús. No hay condenación. Porque a veces la culpa siempre está ahí, chancándonos, maltratándonos. Y yo sé que hemos sido culpables de tantas cosas, amado hermano, que hemos hecho con nuestra familia, producto de nuestras malas decisiones, producto de nuestra maldad. Cuánto sufrimiento hemos llevado. Pero muchas veces vivimos atribulados por esa carga, por esa culpa. Pero ¿qué dice la Biblia? Nos ha libertado. Ya no está para que nosotros... El pasado, amado hermano, no hay forma de cambiarlo. Lo que cuenta es tu presente y lo que viene por delante. Tú decides ahora ser libre y caminar en la libertad.
Porque si tú estás atribulado por la culpa, tus fuerzas son debilitadas. Tú no vas a tener toda la capacidad para enfocarte en Dios y poder obedecerlo. Poder que tu vida sea plena, sea diferente, sea buena. Todos los pecados, dice, han sido perdonados de modo eterno. Ya, imagínate si no fuera así. Lo que dice Isaías 43, 25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. No porque lo merezcamos, amado hermano, simplemente porque por amor dice, por su amor, dice. Y no me acordaré de tus pecados. A veces nosotros confesamos nuestro pecado una y otra vez. Y Dios dice: ¿qué? ¿Pero de qué me hablas? Si Dios ya lo echó a lo profundo del mar, como cantábamos hace un rato. Entonces, ¿cómo es que nosotros nuevamente? Es que nuestra mente, ¿no?, ahí nos engaña y nosotros nos acordamos y seguimos pensando en lo malo que hemos sido. Amados hermanos, si nuestros pecados no fueran perdonados eternamente, nadie podría alcanzar la salvación. La salvación estaría sujeta a lo que nosotros podamos alcanzarlo. Y eso es imposible. Tú y yo siempre cometemos pecado, sin querer queriendo. Ya no estamos pues ahí conscientes, no, es que este es pecado y yo quiero hacerlo. No, ya no. Sabemos que el pecado lo único que hace es destruirnos, porque siempre el pecado paga, ¿sí o no? La Biblia dice: tu pecado te alcanzará, porque es el más veloz. Siempre nos va a alcanzar. ¿Y a quién le gusta, amado hermano, ser alcanzado por todo, ¿no?, las consecuencias del pecado? Por algo Dios nos dio libertad. ¿Qué también dice? Ahora somos propiedad de Dios que nos compró. Tú y yo le pertenecemos a Dios. Él pagó un precio por nosotros. En 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Hay un precio que Dios pagó por tu vida y por mi vida, para que podamos ser libres, porque le pertenecíamos al diablo por derecho, pero Él pagó un precio, ¿no? Entendamos eso. Y dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. A veces uno dice: no, pues que yo hago lo que quiero con mi vida, con mi cuerpo. No lo cuidamos, amado hermano. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso debemos mucho tener cuidado con nuestra salud, con lo que comemos, con todo lo que pueda, digamos, afectar a nuestra salud, porque le pertenece a Dios. Avancemos para ir terminando. Libres del poder del pecado. Romanos 6, 1 al 2 dice: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa, o sea, su perdón, su favor? Por supuesto que no, dice la misma palabra. Nosotros hemos muerto al pecado, ya no vivimos para el pecado. El pecado ya no es parte de nosotros, hemos muerto a eso. Entonces dice: ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? O sea, un creyente ahí que se afana en el pecado, ¿cómo es posible? Dice, estaría constantemente ofendiendo al Señor. Dios nos alcanzó para dar gloria a su nombre. En el pecado no podemos glorificar a Dios. Viviendo en desobediencia no podemos glorificar a Dios. Ponlo en otro término: cuando dejamos de congregar, no podemos glorificar a Dios. Cuando no somos fieles en nuestra mayordomía, no podemos glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque no queremos obedecerlo, no queremos creerle. Cuando no testificamos del Señor, cuando se nos da la oportunidad. Tú ves a alguien, por ejemplo, en necesidad, ¿no?, en necesidad de que ores por esa persona, cumple tu labor. Hay tanta necesidad en este mundo. No solamente podemos enfocarnos en nuestras propias necesidades. Hay necesidad, amado hermano, a nuestro alrededor permanentemente. Y dice: somos ¿qué? Embajadores de Cristo. Nosotros llevamos la gloria de nuestro Señor. Somos, dice, los pies, las manos de nuestro Señor. Es Cristo mismo a través de nosotros extendiendo su reino. Para eso nos alcanzó
nos libertó del poder del pecado. Para el Hijo de Dios el pecado es asunto de la voluntad. No es algo que es que no puedo, no. Tú decides. Ahora eres libre para decidir. Antes no podías, ¿no? Antes no se podía, amado hermano, porque era nuestra naturaleza caída, llena de maldad. En Romanos 6:13 dice: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal. Ninguna parte de tu cuerpo. Tus palabras. A veces hablamos mal, ¿no? Cuidemos nuestras palabras. A veces hasta nos automaldecimos, ¿no? Cuando tú dices no puedo, estás negando que Dios puede, porque tú eres instrumento de Dios. Cuando decimos todo lo puedo en Cristo, es Cristo que actúa a través de tu vida. Le está diciendo a Dios: Dios, es que tú no puedes, ¿no? Cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestras actitudes. En cambio dice: entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Ahora Cristo vive en ti. Como dijo Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en ti, amado hermano, vive en mí. Entonces la vida de Él debe ser la que fluye cada día, en todo lugar, en tu casa, en el trabajo, en la calle. Seamos testimonios. Dice: somos luz y sal de esta tierra. No somos aquellos que pero amados hermanos, hay tantas cosas que tenemos que entender. Todo hijo de Dios puede obedecer a la voluntad de Dios. Puede. Tú decides. No puede, dice. Muchos deciden no obedecerlo simplemente. O ponen a Dios como decir: bueno, Dios, tú entiendes, ¿no? Tú sabes lo que estoy pasando. Amado hermano, tenemos que muchas veces sacrificarnos para venir a los tiempos de oración, para levantarnos temprano, para meditar en su palabra. Dice: busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. A veces no queremos que Dios simplemente nos bendiga porque tenemos cara bonita. Que nos bendiga, no, amado hermano. Dios ha establecido la bendición sobre la obediencia, sobre la fidelidad. En Romanos 12:1 dice: así que, por lo tanto, dice, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Entreguen su cuerpo. Usted tiene que asimismo exigirse, ¿no?, a obedecer a Dios. Porque la carne, pues ahí siempre tira para el monte, siempre quiere lo suyo, quiere que se complazca el deseo de su corazón. No, amados, nosotros estamos para obedecer la palabra de Dios, no el deseo de nuestro corazón, porque el corazón es engañoso y perverso. Dice: entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo, santo, o sea, para Dios, grato a Dios, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. O sea, no solamente es cantarle, amado hermano, es hermoso cantarle a Dios, es hermoso alabar su nombre, pero esa alabanza es verdadera cuando tú y yo le obedecemos a Dios, cuando nos disponemos a vivir agradando a nuestro Señor, buscando que Él se glorifique en nuestras vidas. Finalmente, si el Hijo os libertare, dice, seréis verdaderamente libres, ¿no? Si aún tienes áreas en tu vida que tú sientes que siempre te ganan. Por ejemplo, yo conozco hermanos que mienten, y mienten por gusto. No necesitan mentir, pero siguen mintiendo. Tienen que entregar esas áreas al Señor. Si cada vez que alguien, no sé, te trata mal, tú inmediatamente te resientes, pones la cara larga. Amado hermano, somos libres para cuidar nuestro corazón. Dice la Biblia: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida. Tú decides resentirte o tú decides perdonar. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Todos tenemos, cuanto más crezcamos en la palabra, la verdad siempre va a ir trabajando en nuestra vida. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén, amados hermanos. La palabra nos santifica, nos hace cada vez más gratos
ante nuestro Señor. Y esa es nuestra labor, amado hermano, que cada día nos parezcamos más a nuestro Señor, en nuestras actitudes, en nuestras acciones. Ya no somos del diablo, ya no somos. Dile a tu hermano: tú perteneces a Cristo. Así que vivamos como el Señor quiere. Vamos a orar. Amado Padre, solo podemos agradecerte por tu grandeza, por tu amor y misericordia que alcanzó nuestras vidas. Nos libertaste del yugo de esclavitud, del poder del diablo, del poder del pecado, Padre. Gracias, amado Dios. Hoy tenemos libertad para adorarte, para amarte, para conocerte, para caminar en tu voluntad, para vivir con gozo, con alegría, con esperanza. Amado Dios, gracias. Antes vivíamos cargados, atribulados, totalmente cansados, sin esperanza. Pero amado Dios, gracias porque nos has dado vida nueva en Cristo nuestro Señor. Gracias, Padre. Amado Dios, tú conoces la condición de cada uno de tus hijos. Apasiona sus vidas, Padre. Que cada día tu presencia los llene, Señor, y seamos testimonio vivo, Padre, en nuestros hogares, en nuestras familias y en todo lugar donde, Señor, podamos reflejar tu presencia. Este mundo necesita tu presencia. Este mundo necesita desesperadamente, Padre, la verdad eterna. Viven en el engaño y presos del maligno, Padre, y estamos para dar testimonio de esa verdad. Amado Dios, gracias. Gracias, Padre. Queremos orar también, Padre, por estas peticiones. Oramos por Ítalo, amado Dios, que pueda ingresar a la universidad. Tú le des gracia y sabiduría, amado Dios. Oramos por Alexander, Jesús, Padre. Tú sigas derramando tu bendición, Padre, en sus proyectos. Que tu perfecta voluntad sea hecha en su vida. Oramos por la familia Arancibia, Padre Santo. Tú seas, Señor, ayudándolo en este juicio también. Que tu perfecta voluntad se cumpla, amado Dios. Padre Santo, gracias. Hoy podemos recordar, bendito Dios, tu obra preciosa en la cruz. Que, Padre bendito, permitió que hoy podamos alabarte. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que el precio de nuestra paz fue sobre ti y por tu llaga hemos sido curados. Amado Dios, gracias porque alcanzaste la paz para nuestra vida. Gracias. Y también la salud, amado Dios, de modo integral, no solamente física, Padre, sino en lo profundo de nuestro corazón. Tú has sanado nuestras heridas profundas, Padre, y nos has dado verdadera libertad. Gracias, bendito Dios, porque perdonaste todos nuestros pecados cuando derramaste hasta la última gota de tu sangre. Amado Dios, gracias. Nos has dado, Señor, una vida nueva. Nos has hecho hijos tuyos. Y, Señor, nos has hecho parte de tu reino eterno, porque nos has dado vida eterna. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre. Bendice, Señor, en esta mañana esta copa y este pan, que puedan, bendito Dios, representar tu obra preciosa, recordándonos, Señor, bendito Dios, que hemos sido alcanzados por tu amor. Gracias, Padre. Gracias, amado Dios. Te damos la gloria en el nombre de Jesús, amado Padre. Bien, amados hermanos, ¿qué tal si nos podamos servir del pan con gratitud, sabiendo que es para nuestra salud? Si estás pasando por alguna enfermedad, representa, amado hermano, el precio que el Señor pagó para tu salud. Recibe la sanidad de nuestro Señor. No hay ninguna enfermedad que Él no pueda curar. Recibe la sanidad. Por fe creemos en su obra preciosa de nuestros padres. Te damos gracias por el pan. Nos servimos con esa convicción firme, Padre Santo, que este acto de fe representa tu sanidad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Asimismo, Padre, nos servimos del fruto de la uva, que representa tu sangre derramada en la cruz.
hasta la última gota, dice Padre, para el perdón de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre. Nos servimos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Amado Dios, gracias. Gracias por ese privilegio de servirnos de tu mesa, por ese privilegio de ser portadores de tu misericordia. Gracias, Padre. Gracias. Te damos toda la gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos.